Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a Identidad desde Uruguay. Ya saben, este espacio en el que nos trasladamos al otro lado del charco para hablar, en este caso vía telefónica, con Maximiliano Diel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Muy bien, aquí con ganas de que nos cuentes, de que nos hables en este espacio como colaborador del mensuario Identidad de la figura y de la obra de Gershom Scholem. Exactamente. Personaje sumamente interesante de los judíos destacados del siglo XX. Hubo unos cuantos, sin duda, pero no tantos son los que pueden decir que han fundado un campo de estudios, ¿no? Creo que eso es algo bastante destacado. Gershom Scholem, te cuento un poco de su vida. O sea, él es conocido como el gran refundador del estudio de la mística judía. También conocida como Kabbalah, un campo en el cual hasta el día de hoy, incluso por tratarse justamente de lo esotérico, han abundado digamos, las interpretaciones erróneas o los charlatanes o todo tipo de figuras, digamos, no tan serias, por decirlo de alguna manera. Te cuento un poco de su vida. Scholem nació en Berlín en 1897 con el nombre de Gerardo sería en español, hijo de una familia de judíos asimilados, burgueses, y bueno, siendo estudiante se interesa por el sionismo. Él en ese momento conoce el sionismo de Martin Buber y de Ahad Ha'am, que este último va a ser el que principalmente lo va a influir. Él, durante la Primera Guerra Mundial, se refugia en Suiza, como tantos otros jóvenes, declaran que tenían una cierta enfermedad nerviosa y quedan eximidos de realizar el ejército. Y es ahí en Suiza donde va a estrechar su amistad con Walter Benjamin, que es otro judío destacado del siglo XX, que bueno, que le llevaba 6 años, era 6 años mayor que él. Y Benjamin en ese momento estaba estudiando filosofía, mientras que Scholem se va a matricular en matemáticas. De hecho, va a ser el alumno de Frege, que es un matemático bastante famoso. Uh-huh. Y posteriormente se va a dedicar al orientalismo y a la filosofía. De hecho, su tesis de doctorado va a ser una traducción y comentario del Sefer HaBahir. El Sefer HaBahir es uno de los libros más antiguos que conocemos de la Kabbalah. Ya en ese momento entonces se nota su interés por este campo de estudios, y en sus cartas se refleja la soledad que sentía respecto a no tener interlocutores con quienes hablar de esto. Así que bueno, él después, bajo la influencia del sionismo, él va a conocer a escritores muy destacados como Shai Agnon o Chaim Nachman Bialik, que son escritores en hebreo. Scholem va a abogar por el renacimiento del hebreo, pero después, cuando emigra a Palestina, en ese momento, en 1923, era el mandato británico sobre Palestina, él va a tener como un cambio en relación al hebreo, que esto va a ser una de las primeras críticas que va a empezar a elaborar respecto al sionismo. Él va a plantear que el hebreo es un idioma sagrado y que utilizarlo en la vida cotidiana va a hacer que el idioma pierda la fuerza y la potencia que tiene como idioma sagrado. Él va a decir en algún momento que el idioma se va a vengar de la gente que lo usa, por justamente usarlo de una manera profana. Adelanto un poco, él va a empezar a trabajar como librero en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y después, años después, le van a ofrecer una plaza como profesor. Hay que destacar que él toda su vida sintió una gran inclinación hacia los libros y hacia la colección de libros, la búsqueda de libros, la búsqueda de manuscritos. Que, de hecho, me adelanto, él después de la Segunda Guerra Mundial, una de sus tareas va a ser el rescataje, el salvataje de libros. Las bibliotecas saqueadas, tanto bibliotecas de comunidades como de particulares, fueron saqueadas por el nazismo. Él las va a ir rastreando a lo largo de Europa y las va a intentar recuperar y llevar para Jerusalén, para la Universidad Hebrea. Una tarea bastante curiosa
en el contexto en el cual estamos hablando, ¿no? Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que durante la Segunda Guerra Mundial en el 41, él va a publicar su libro más famoso, que está editado por una editorial española en nuestra lengua, que se llama Las grandes tendencias de la mística judía, lo edita Ciruela, y son es una recopilación de conferencias que fue dando, él las publica en el año 41, y se lo dedica a la memoria de Walter Benjamin. Que Walter Benjamin es otro personaje sumamente interesante. Hoy en día está, por decirlo así, muy de moda, porque él planteó una teoría estética, una crítica estética. Y Benjamin, escapando del nazismo, se suicidó en Portbou, en España. Y bueno, y Scholem, cuando se entera de esto, queda sumamente abatido. Esto, de hecho, lo va a acercar a Hannah Arendt, que también era amiga de Benjamin, con quien ellos ya se conocían de antes, pero justamente ellos dos van a intentar publicar la obra de Benjamin, que hasta ese momento estaba dispersa en distintos periódicos y publicaciones, y eso los va a acercar, y después van a tener un par de polémicas, ¿no? Evidentemente, diferían respecto a ciertos asuntos esenciales, en especial respecto al sionismo, y posteriormente, 20 años después, respecto al caso Eichmann. Pero ahí me estoy adelantando un poco. Como verás, hay mucho para hablar de él. Él es un personaje que se carteó con mucha gente. Tuvo amigos como Leo Strauss, Theodor Adorno, bueno, estos escritores que ya había mencionado. Y él, bueno, él después va a dedicarse netamente a la mística, ¿sí? Sobre su obra, él ha sido criticado porque, bueno, él ha sido criticado, por ejemplo, por los cabalistas, porque dicen que él hace una aproximación, digamos, profana a un campo de estudios que es sagrado y oculto, por definición. Yo pienso que la gran novedad de Scholem es que él permite permite que los legos, que la gente no iniciada en los misterios de la Kabbalah, puedan leer un poco sobre ello y puedan leer de un punto de vista riguroso. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, Jorge Luis Borges, mencione a Scholem en su poema del Golem. En un poema famoso de Borges que se llama El Golem, tiene un párrafo donde dice: el cabalista que ofreció de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. O sea, ese es un párrafo es una estrofa, perdón, de un poema de Borges, y aparece claramente nombrado Scholem, porque él es el que permite acercarle al mundo los misterios de la Kabbalah. Ahora, hablemos un poco de su obra. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah, desde el punto de vista de Scholem, es el retorno del mito en la religión. Ahora, ¿cómo explicar esto? Vamos a decir así, él entiende, o sea, él es un historiador de las religiones y un historiador de la mística. Su perspectiva es justamente intentar ser riguroso respecto a lo que se dice en los libros y cuándo fueron creados y por quién y en qué contexto y a qué responden. En ese sentido, él, por ejemplo, va a plantear que hay una constante dialéctica entre lo que es la tradición y la herejía. Él va a plantear que la Kabbalah va a ser, digamos, al leer las tradiciones, pero va a introducir elementos heréticos. Pero muchas veces por el prestigio de quien lo hace o por ser conocido por sus milagros, por ser un rabino con cierto nombre, no van a ser tomados como herejías pensamientos que claramente son heréticos. Heréticos me refiero a desviados de la norma tradicional, ¿verdad? Ahora, esa herejía en cierto momento se convierte en parte de la tradición. Leyéndolo, a mí me sorprendió, claro, cosas que yo había estudiado con algunos rabinos que
que lo nombran como que siempre fue así, y Scholem sitúa el momento en el cual eso se empieza a nombrar como parte de la norma. Por ejemplo, la idea de que Dios creó el mundo con palabras, de que todo el mundo es una creación de una combinatoria de palabras, es una idea cabalística. Yo la he escuchado en boca de muchos rabinos, pero Scholem rastrea cómo esa idea tiene un momento en el que comienza, tiene un lugar o una fecha o un cierto libro. Él de hecho lo sitúa en el libro Yetzirah, que literalmente significa creación, que la tradición remonta al libro, a que fue un libro que Dios le dio a Abraham. Pero según Scholem, el libro tuvo que haber sido escrito entre el siglo III y VI de la era común. Antes no podría haber sido escrito, según sus investigaciones, ¿no? Pero obviamente, para darse prestigio, el libro se remonta hasta Abraham, ¿no? El padre, el fundador del monoteísmo. Entonces, en ese sentido, creo que las cuestiones que él aborda los hace de una manera muy particular, porque él va rastreando cómo las herejías empiezan a tomar cierto lugar y cierto, digamos, aceptación. Por otro ejemplo, es la idea de la creación. Esto quizás es el pensamiento o el saber mítico más conocido de la Kabbalah, que es la idea del golem. Ya lo había mencionado por Borges. Si alguno de los oyentes alguna vez estuvo en Praga, una ciudad hermosa, recomendable, y ahí está muy presente la leyenda del golem. Todos los turistas hacen el tour por la antigua judería, donde se habla de cómo el rabino Loeb, en el siglo XVII, agarró una arcilla, hizo una forma humanoide, pronunció algunas combinatorias de palabras sumamente ocultas, entre ellas se dice que puede ser el nombre de Dios, y el humanoide cobró vida. Eso es algo que se cuenta hoy en día en Praga. Bueno, lo que hace Scholem es rastrear esta idea del golem y la encuentra ya en el Talmud. O sea, en el Talmud encuentra una referencia de dos rabinos, Rava y Zera, que que estudiando el Sefer Yetzirah, el libro este que estábamos antes, se les ocurre crear una vaquita de un tercio de su tamaño, le dan vida y se la comen, hacen un asadito y se la comen. Y eso ya está en el Talmud. Eso es algo, a mí me sorprendió enormemente, ¿no? Y después Scholem obviamente va a ir rastreando los distintos momentos en los cuales, en distintas referencias que hay sobre la posibilidad de crear vida a través de una combinatoria de nombres divinos. Lo cual es una idea sumamente herética, si uno la piensa, porque, por definición, el único que puede crear es Dios. En la tradición judía, el único que crea es Dios. Los seres humanos lo que hacen es transformar. Y eso es una diferencia bastante relevante. Después, bueno, él sigue rastreando otras tradiciones de creación de vida. Se dice que hay una referencia un poco oscura en la Torá, en la Biblia, que dice que después de que Dios le dice a Abraham que salga, que se vaya, el Lej Lejá, que se vaya con Sara a la tierra que él le va a nombrar, la referencia bíblica es sumamente crítica, dice, agarraron las almas que hicieron. Esto obviamente la Kabbalah lo interpretó como que Abraham ya era un experto en la creación, ¿no? Y él había creado personas. Algo que si uno lo piensa, insisto, es algo sumamente herético. Y eso viene a ser todo el énfasis que Scholem va a poner en la Kabbalah. Él va a decir que la historia de la religión, hasta ese momento, era una historia que consideraba la religión en sus aspectos más racionales, por decirlo de alguna manera. Y Scholem lo que quiere rescatar son los aspectos más irracionales de la religión. Él dice que ahí es donde está toda su potencia, ahí es donde está la renovación. Él dice que la religión está viva gracias a los herejes que van renovándola. Y él va a dar ejemplos sucesivos de cómo la religión estaba en una cierta crisis y viene determinada escuela cabalística o determinado pensamiento o determinado rabino famoso, crea milagros, crea magia, crea novedad
se descubren nuevos textos, se descubren nuevas meditaciones o nuevos rituales, y hay un nuevo impulso a la religión. Y esto lo va a situar sucesivamente. Entonces, eso es lo interesante para él. La mística encierra el aspecto más irracional, más anárquico, más desviado de la norma, y eso es lo que, en constante dialéctica, eso es lo que va a hacer que desde su punto de vista, la religión se renueve. Y una mística que además, como nos decías, acerca, ¿no?, de alguna manera a personas que no están tan relacionadas con el campo de la mística o de la propia cábala. Te pediría, Maximiliano, que vayas cerrando la edición con las últimas pinceladas de esta vida, o al menos de parte de la obra de Solem, de Gershon Solem. Sin duda, quizás lo que podría hacer sería mencionar algunos de los personajes en los que él ha influido, como para situar la importancia que él tiene, y después recomendar algunos libros, porque realmente yo creo que lo interesante es que cualquiera puede acercarse y leerlo, y no tiene que tener un conocimiento previo demasiado elaborado. Eso es, y acercarse a su figura y a esta obra. Sin duda. Solem ha influido en gente como Borges, a quien ya nombré, en pensadores como Humberto Eco, en Jacques Derrida, en Harold Bloom, que murió hace poco, un par de días, crítico literario, en George Steiner y en Giorgio Agamben. Todos estos son pensadores de altísima talla del siglo XX o siglo XXI, muchos de ellos han muerto en este siglo, y todos han sido influidos por él, como para nombrar así un poco la vasta influencia que ha tenido. Y después los libros más famosos de él son La Cábala y su simbolismo, editado por siglo XXI, el que ya nombré, Las grandes tendencias de la mística judía, editado por Siruela. Ha tenido también otro libro que es Shabtai Tzvi y la herejía, que es editado por Prometeo acá en Sudamérica, quizás en Europa lo edite otra editorial. Y bueno, uno de sus libros sin duda más relevantes es también la biografía que él escribe de Walter Benjamin, que es otro autor que quizás en otra oportunidad hable de él, que la edita de bolsillo. Se llama Walter Benjamin, Historia de una amistad. Pues estupendo, Maximiliano. Gracias por ofrecernos esta obra que acercará a los oyentes, a quienes quieran introducirse, ¿no?, en la obra de Gershon Solem y conocer más en estos libros, en esta bibliografía que nos has recomendado. Sí, ojalá que sí, porque es un personaje único. Él, a su modo, ha renovado el pensamiento judío y le ha dado nuevas fuentes. Y ya te digo, fundar un campo de estudios es algo que pasa poco. Desde luego. Estupendo. Maximiliano Diel, muchas gracias por contestar a la llamada de Radio Sefarad, como de costumbre, en esta Identidad desde Uruguay que llega a los oyentes cada 2 semanas aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima y un abrazo. Perfecto, dale, un abrazo, gracias a todos.